Hoy me presento con dos sombreros distintos. Este primero es en representación de Telecentre Europe, que es la organización que representa a las redes de telecentros de toda Europa, que es una organización con sede en Bruselas, que nació como una red informal, como idea nació en Barcelona, un encuentro en 2006 o 2007 de las redes, de varias redes de Europa. Luego en 2008 se creó como una red informal en un congreso de inclusión digital que hubo en Viena. En 2010 se estableció como una organización con sede legal en Bruselas y bueno, viene trabajando desde 2010 para de alguna forma aunar los intereses de las redes de telecentros y actores similares y también proveedores de servicios a las mismas redes de toda Europa, promoviendo el intercambio entre las redes y también de alguna forma representando a las redes ante las instituciones europeas. Entonces, complementando la presentación de Yves, yo quería un poco daros una perspectiva, unas pinceladas de lo que ahora que hay una nueva comisión, sabéis que bueno, lleva pocos meses de rodaje, pero ya empieza a marcar un poco por dónde quiere ir, cuál es su agenda, sus prioridades, que cambian un poco lo que se venía haciendo en la comisión anterior. Y bueno, comentaros un poco estas distintas perspectivas. Entonces lo voy a hacer desde tres puntos de vista. Uno es educación, otro es sociedad de la información y otro es empleo. Se podrían añadir otros ámbitos, como por ejemplo empresas, porque también el tema de las competencias digitales, cuando hablamos de empleo, también hablamos de muchos pequeños emprendedores o autónomos, o sea, hay toda digamos, una parte de la economía que se podría estar beneficiando más de estos desarrollos en competencias digitales y todavía no lo está haciendo. En cuanto a educación, como decía ahí, la competencia digital fue identificada ya en el 2006 en un marco de referencia, bueno, no, se llamaba Competencias claves para el aprendizaje a lo largo de la vida, que fue un documento bueno, de la Comisión Europea donde se identificaban 8 competencias claves, como por ejemplo saber escribir, saber leer, pero también competencias en matemáticas, aprender para aprender, tener un sentido de iniciativa. Bueno, dentro de todas esas, una de las 8 era la competencia digital. Y en aquel momento, ya junto con la competencia digital, la competencia lingüística eran las dos que se veía que a futuro, pensando en los cambios que ya se veían venir en el mercado del trabajo, iban a ser, repito, la competencia lingüística y la digital de esas 8 de las más requeridas, ¿no? Como competencias transversales. Y de hecho, en el ámbito lingüístico, ya desde hace años, hace más de 10 años, en Europa existe el marco común de referencia para las lenguas, que creo que, bueno, todos estamos familiarizados con él. Es este marco que dice, bueno, que por ejemplo, si yo estudio inglés, tengo nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2. Y eso es una nomenclatura que se usa para todos los idiomas, al menos europeos, y está entonces indicando 6 niveles de dominio de la lengua. En forma, de alguna forma, digamos, análoga, se desarrolló el DISCOM que estuvo explicando Yves, que comenzó en el 2010 y en el 2013 fue adoptado por la Comisión Europea como una herramienta para, digamos, de alguna forma, intentar armonizar la oferta que hay en este sentido, en el sector. Y yo añadiría otro componente que me parece importante, sobre todo porque aquí en la sala hay varias redes de telecentros. Bueno, está Guadalinfo, que es la red que auspicia este evento, pero tenemos también representadas la red catalana Punstic, la red vasca Caseta Gunea, Telecentros de Tudela en Navarra,
la asociación que nuclea a todas las redes de telecentros de España. Seguramente se me escapa alguna, pero tenemos entonces varios representantes del mundo de telecentros, y los telecentros son actores, digamos, que sobre todo trabajan en el ámbito de la formación no reglada, y entonces yo diría que luego de la crisis económica, o cuando comenzó la crisis económica, notablemente la demanda de los usuarios de telecentros fue cada vez más en la dirección de ayudarme a encontrar un empleo, digamos, a tener mejores capacidades, también a saber encontrar un empleo online, etc., ¿no? Entonces, si hablamos de empleabilidad y hablamos de formación no reglada, necesitamos de alguna forma demostrar las competencias digitales adquiridas en ese contexto, ¿no? Que la gente se pueda certificar o de alguna forma demostrar el conocimiento que tiene de cara a un posible trabajo, a un empleador. Y para esto la Comisión Europea también ha estado trabajando en otra línea, que es la de validación y reconocimiento de competencias y cualificaciones adquiridas por medio de educación formal, no formal o informal. Y esto es una comunicación, luego voy a dar algún detalle más, pero me parece que es importante también mencionarlo. Algunos, digamos, como conceptos que lanzo, que están ahí en lo que se viene hablando desde educación en ámbito europeo. Se habla de que la alfabetización digital de hoy es tan importante como la literaria o la numérica. O sea, hablamos de que, bueno, claro, hablamos de nativos digitales, pero entonces la alfabetización digital, una de las brechas más importantes que hay en la sociedad es la brecha de edad. Entonces tenemos todavía temas de alfabetización digital que afrontar, sobre todo con la gente mayor, pero también cuando hablamos de la gente joven, que se supone que son, por haber nacido ya en una época en que Internet estaba disponible, etcétera, que son nativos digitales, luego nos encontramos con que depende para qué tienen las competencias o las tienen que fortalecer, ¿no? O sea, cuando hablamos de empleabilidad nos encontramos con déficits. De hecho, Yves mencionó una herramienta que desarrollamos desde Telecentro Europe que se llama Skillage, que es un test de autoevaluación sobre todo enfocado a la gente joven, para que vea cuán listo está para digamos, las necesidades del mercado laboral. Está disponible en todas las lenguas europeas gracias justamente a la colaboración de las redes de telecentros de toda Europa. Y un poco lo que vemos de los resultados es que hay un desajuste, ¿no? O sea, que depende en qué hay que fortalecer cosas. Pero luego, bueno, también se habla mucho de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? El aprendizaje es continuo, no es que acabamos la secundaria o la universidad y ya está, ¿no? Esto tanto para el ámbito laboral como para el desarrollo personal. Entonces hablamos también de itinerarios formativos flexibles, más adaptados a las necesidades de la gente. Esto evidentemente en el ámbito de la educación no formal es más fácil de implementar, porque la educación formal todavía es un poco rígida en este sentido, ¿no? Y también hay una fuerte apuesta por lo que se llaman los learning outcomes, o sea, cuál es el resultado del proceso de educación. No tanto, digamos, pensar en conceptos estáticos, sino qué resultados buscamos. Y entonces, a partir de ahí, diseñar los itinerarios formativos. Y luego, yendo más digamos, a la intersección entre tecnología y educación, vemos que han ido emergiendo bueno, cada vez más recursos digitales. Hablábamos antes de e-learning, ahora los MOOCs están de moda. Y también en términos de pensamiento digital, que creo que es un poco esta la dimensión que trata de capturar Dishcomp, que es ir más allá de la utilización de herramientas y pensar digitalmente, ¿no? O sea, pensar críticamente, ser creativos con el uso de la tecnología, etc. En ese sentido, bueno, hay un déficit de gente que esté haciendo carreras TIC con respecto a las necesidades del mercado laboral,
lo que se ve es un déficit en lo que se llama STEM, que es un acrónimo para ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Este tipo de estudios no están tan de moda y bueno, hay una apuesta fuerte que es, bueno, algo que voy a hablar después, que es la Gran Coalición para los Empleos Digitales, que trata de reestimular esta parte. Incluso hay quien dice que para tener, digamos, gente innovadora habría que agregarle una A de arte, ¿no? A todo esto, ¿no? Porque si no es demasiado matemático. Y luego tenemos el coding, que también está ahora muy en boga y que para mí es, bueno, una evolución de la programación de toda la vida, ¿no? Pero bueno, esto es de lo que se viene hablando, los conceptos que vienen sonando mucho en Europa en el ámbito de la educación. Y como decía antes, aquí, bueno, he copiado algo que está en esta comunicación del 2014 sobre la validación de competencias y cualificaciones adquiridas en ámbito no formal. Básicamente lo que dice es que, digamos, por un lado, las competencias en temas de educación están transferidas a los Estados miembros, o sea, es cada Estado miembro el que tiene que definir un poco cómo quiere llevar esto a cabo, y además en España las competencias muchas veces están transferidas a las comunidades autónomas, o sea que es más fragmentado, pero que, digamos, de alguna forma dan la bienvenida a enfoques que se concentren en esto que llamamos los Learning Outcomes, y que para eso la Comisión o las instituciones europeas ponen a disposición marcos comunes de referencia, como el que existe en las lenguas y ahora existe para competencias digitales. Y se está preparando otro para, digamos, para emprendedores, para la competencia que tiene que ver con emprender, tener sentido de iniciativa, etcétera, porque bueno, con la actual crisis es evidente que que una alternativa al empleo de toda la vida en relación de dependencia es, digamos, crearse las propias oportunidades laborales. Y aquí dice, bueno, que esto podría ser primero desarrollada para competencias claves, y ahí tenemos, como decía, la digital, la lingüística y la emprenditorial, y luego podría ser extendido a otras competencias relevantes, o sea que no es de... Bueno, sería de esperar que en el futuro haya otros marcos de este tipo. Entonces, estos marcos lo que intentan es dar un contexto para que cada Estado miembro, o en nuestro caso, en las comunidades autónomas incluso, vayan ajustando digamos, su oferta y sus políticas a estos marcos, ¿no? ¿Esto qué ventaja tiene? Que luego favorece la convalidación, o sea que si yo tengo una competencia adquirida en un cierto contexto, luego puedo llevar esa competencia a otro sitio de Europa conmigo como parte de mi bagaje. Si tengo una certificación lo puedo también acreditar, pero digamos que hablamos un lenguaje común cuando... Y bueno, la muestra creo que más evidente es Europass, que es un instrumento europeo y que hoy está adoptado por el mercado laboral y ampliamente reconocido, ¿no? Cambiando de un poquito el ángulo, desde Sociedad de la Información, bueno, hay un recorrido que nosotros venimos siguiendo, bueno, por nuestro ámbito. Entre 2006 y 2010 hubo políticas de inclusión, o sea, o inclusión que básicamente se referían a inclusión digital y también participación socioeconómica gracias a las TIC, ¿no? O sea, no era solo formar, alfabetizar digitalmente, sino también, digamos, acercar oportunidades. Esto luego fue sustituido por la Agenda Digital Europea en el 2010, donde se incluyó un apartado de competencias digitales para la ciudadanía. Digamos, mientras que la inclusión se focalizaba más en algunos colectivos, que, por ejemplo, discapacitados, inmigrantes, parados de larga duración, o sea, había varios colectivos identificados. La Agenda Digital Europea intenta ir un paso más allá y, digamos, de alguna forma darle un impulso a la alfabetización digital masiva para que nadie se quede fuera. Hoy en día tenemos todavía unos
digamos, unas brechas bastante importantes en Europa, con países, sobre todo los nórdicos, con unas tasas de alfabetización digital superiores al 90%, y en el otro extremo tenemos países como Rumanía o Bulgaria, donde de repente es 40 o 50%. O sea que bueno, y los países mediterráneos en el 70-80%. Entonces, las cifras las digo un poco de memoria, ¿no? Pero digamos, lo que sí es cierto es que existen estos desequilibrios. En el 2013, antes de que acabara el mandato de la anterior comisión, la vicepresidenta Nelly Cruz impulsó esta coalición para el empleo digital, que básicamente el razonamiento que hacía era que por un lado tenemos una crisis de empleo muy grande en Europa, donde sobre todo el paro juvenil es muy alto, y por el otro lado tenemos en el sector TIC identificadas unas necesidades de mano de obra cualificada que no están siendo cubiertas, y además la tendencia es que esta brecha sea grande. En parte por lo que comentaba antes de que, por ejemplo, en las universidades no hay suficientes estudiantes en estas carreras. Entonces, esta gran coalición intentó convocó a actores de la industria, pero también a actores sociales, como por ejemplo, bueno, Telecentro Europe y otras organizaciones europeas, y también regionales y estatales. De hecho, nosotros fuimos un poco impulsores de la idea de que había que llevar la gran coalición a nivel local, y por eso impulsamos las coaliciones locales, y luego se añadieron las nacionales. Entonces, por ejemplo, la Asociación de Redes de Telecentros Española inició una coalición local ya hace un par de años, y también ha habido otras iniciativas, como por ejemplo el gobierno vasco tiene también su propia agenda en relación a la gran coalición. Y esto es algo que ahora, recientemente, con la nueva comisión, bueno, se ha definido una estrategia que no sustituye a la agenda digital, pero la concentra temáticamente en lo que se llama el mercado único digital, ¿no? Que hemos escuchado en estos días que, supongo que lo habéis leído o visto en la tele, ¿no? Que el tema del roaming, que se va finalmente todos los costes adicionales que se están cargando se van a suprimir para que nos cueste lo mismo una llamada cuando estamos en cualquier país de Europa que cuando estamos en el país donde vivimos, ¿no? Entonces eso es parte de lo que, digamos, de la estrategia de mercado único digital. Y lo que nosotros vemos es que el rol de los ciudadanos en este mercado único digital está muy focalizado en el rol de los ciudadanos como consumidores, ¿no? Que esto, bueno, tiene el qué, ¿no? O sea, hay algunos puntos ahí que estamos intentando que se vean de otra forma, que ya os comentaré. Bueno, como decía antes, por daros un poco más de pincelada sobre la gran coalición, por un lado, que se inició en el 2013, se focaliza en sensibilizar, ¿no? Acerca de las oportunidades que hay en términos de empleo digital. Empezó pensado para lo que es las necesidades del sector TIC, pero se ha ampliado a las necesidades de competencias digitales en cualquier tipo de empleo, porque realmente hoy prácticamente todos los sectores tienen algún componente o necesidad TIC y por ende de competencias digitales, ¿no? Entonces es casi, si hablamos de empleabilidad, es casi indispensable tener algún conocimiento digital. Luego, otra línea de trabajo es la formación, todo lo que es tratar de darle armonía y también crear sinergias entre las distintas ofertas de formación, tanto formal como no formal. Intentar, por ejemplo, que la oferta de la educación formal a nivel de
de escuela secundaria o universidad o formación profesional esté más alineado con las necesidades del mercado laboral. Luego se habla de modernización de la educación gracias a las TICs, pero las TICs de alguna forma traen también un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje que ya no está tan basado en el profesor pasa a ser más un facilitador. Bueno, hay realmente cambios importantes en ese sentido. Y luego algo que identificó la Gran Coalición como un objetivo esencial es atraer más jóvenes a carreras TIC. Y por esto, bueno, se están haciendo, por ejemplo, el tema del coding, que comentaba antes, o sea, se están haciendo muchas acciones, muchas veces impulsadas del sector privado, para tratar de promover, digamos, que las carreras TIC sean más atractivas, ¿no? Más apetecidas. En términos del mercado único digital, que decía antes, se ve a los ciudadanos como consumidores, todavía el tema de la alfabetización digital es relevante porque de hecho es una forma de ampliar el mercado, o sea, la gente que no está alfabetizada digitalmente está fuera de ese mercado único digital. El tema de seguridad digital, que hoy de alguna forma surgió cuando se explicaba DIGICOMP, enfocado justamente al consumo, por eso la Dirección General de Justicia comisionó al IPTS a que haga un desarrollo en este sentido. Y luego lo que es el conocimiento y uso de servicios públicos online, ¿no? Todo el tema de e-government, el government está incluido dentro de las políticas del mercado único digital. Nosotros, vemos a los telecentros como un actor clave en este proceso. Por supuesto que hay muchos más, pero Telecentre Europe, representando a sus miembros, forma parte del secretariado de la Gran Coalición. Como he dicho antes, ha sido promotor de coaliciones nacionales y locales en prácticamente todos los países de Europa. Y luego está la coalición local de la Asociación Comunidad de Redes de Telecentros. Y luego tenemos una campaña que es la Get Online Week, que supongo que varios de ustedes han participado en esta campaña, que es una campaña anual que se hace normalmente en el mes de marzo en toda Europa y que además la hemos combinado con eSkill for Jobs, o sea, competencias digitales para el empleo, que es una macro campaña lanzada por la Comisión Europea. Desde 2014 la Get Online Week forma parte de la eSkill for Jobs y digamos, nos hemos especializado, por decirlo así, porque se han identificado varios grupos objetivos en la empleabilidad de jóvenes y parados. Bueno, aquí esto está en inglés, pero era básicamente para daros una pincelada sobre la Get Online Week. Anualmente está llegando a más de 100.000 personas, o sea que es realmente, de los cuales, 67.000 entre jóvenes y parados. Luego el tercer ángulo que mencioné al principio es empleo. La comisaria de Empleo, Inclusión, antes era Empleo, Inclusión y Asuntos Sociales, ahora es Empleo, Inclusión, Competencias y Movilidad. O sea, vemos que el tema de las competencias se ha ligado al empleo de una forma mucho más fuerte que antes, porque antes las competencias era un tema de educación, ahora es un tema más de empleo y por eso incluso los servicios de la Comisión Europea trabajando temas de educación profesional y educación de adultos, ahora dependen de empleo, no dependen de educación. Es justamente para reforzar este ajuste de la oferta educativa a las necesidades del mercado laboral. Y justamente se ve la formación profesional y la de adultos, que la de adultos, digamos, combina una formación que es más de tipo libre o de formación para el desarrollo personal, con la formación para la empleabilidad. Bueno, ahora está políticamente orientado más a la empleabilidad. Y luego hay una estrategia europea para el desarrollo de competencias, donde la competencia digital va a ser una más, pero una importante, que está en preparación
y que se espera que a principios del 2016 se haga pública. Y va a ser la estrategia, digamos, de esta comisión para su mandato, para el desarrollo de competencias. Entonces, como decía antes, hay algunas competencias transversales que son claves, que ya están identificadas como claves y que para ellas se están desarrollando marcos comunes de referencia o ya existen, ¿no? Que son la lingüística, que tiene su marco de referencia desde el 2002, la digital, que lo tiene desde 2013, y la emprenditorial, que bueno, ya nos dirá ahí cuándo estará disponible, pero supongo que será 2016 porque luego hay un proceso de adopción, o sea, una vez que está lista, bueno, hay un proceso consultativo con los principales actores, toma su tiempo. Y luego lo que comentaba, bueno, mostró brevemente Europass. En Europass, en el portfolio de competencias, existe esta herramienta de autodiagnóstico donde uno puede indicar para, digamos, sus propias competencias digitales en relación a las 5 áreas principales de DIGCOMP. Podemos decir si tenemos nivel alto, medio o bajo. Pero luego algo que añadiría que me parece muy interesante, hay un campo para que la persona que está preparando su currículum usando esta herramienta pueda introducir las certificaciones que respaldan esa autoevaluación, digamos. Y ahí es donde creo que hay una oportunidad porque bueno, hay distintos procesos en marcha para, bueno, en Cataluña existe desde hace muchos años, pero en otras comunidades hay ya procesos en marcha para también tener una certificación, y esas certificaciones, en la medida en que estén alineadas o mapeadas con DIGCOMP, creo que podrían digamos, ser reconocidas en Europass. Hay luego, bueno, diría que como la Comisión Europea no tiene competencia territorial, ¿no?, en los Estados miembros, luego tiene esta necesidad de crear marcos de referencia que sirvan de lenguaje común. Pero tenemos también un marco de cualificaciones europeo, que es el IQF, que es esto que comentaba antes, de que de los 3 niveles del DIGCOMP se va a pasar a 8, es porque se está mapeando con el IQF. Luego el ESCO, que es de cualificaciones y ocupaciones, y un panorama de competencias europeo. Y luego tenemos desarrollos sectoriales que no necesariamente están alineados con estos mapas europeos, pero es bueno saber que existen. Por ejemplo, hay en el ámbito de la agricultura, el AgriPass, hay otro en el ámbito hospitalario, y en el sector TIC para profesionales hay uno distinto del DIGCOMP, es lo que se llama el e-Competence Framework, pero que, reitero, es para profesionales, mientras que el DIGCOMP está pensado más para ciudadanía en general, y con esta aplicación digamos, en el empleo, que incluso en los ejemplos que vimos antes, no sé si lo habéis visto en la ficha de las dimensiones del DIGCOMP, los ejemplos, había ejemplos para el aprendizaje y ejemplos para el empleo. O sea que desde su momento se pensó que DIGCOMP iba a tener esta aplicación, esta posible aplicación. Ahora, como el tema refugiados está, digamos, alto en la agenda política, también desde empleo, como llevan también el tema de inclusión social, ven que estas herramientas pueden servir para la evaluación y certificación de las competencias que los refugiados traen. Y por otro lado, esto es mío, creo que podría haber una oportunidad, depende, bueno, de cómo se lleve esto adelante, para la formación no reglada, como por ejemplo a través de telecentros, bibliotecas, etcétera, como vía para ajustar las competencias, ¿no? Bueno, esto que ahora se habla de refugiados, antes se hablaba de inmigrantes. Pero es una posible... bueno, porque el tema de los refugiados realmente, por ejemplo, hubo una revisión de la Agenda de Educación hasta el 2020, y el tema de refugiados apareció como una nueva prioridad, junto con el tema de la empleabilidad de los jóvenes, que no estaba en el plan original, que era de hace 5 años. Bueno, y finalmente una reflexión, digamos, cuando hablamos de competencias digitales y empleo, nosotros, un
un poco abogamos porque los telecentros y los servicios de empleo colaboren y aprovechen sus sinergias, porque los telecentros son un canal de formación, lo pueden ser también de certificación. Incluso hay telecentros, por ejemplo, en países del este de Europa que están haciendo certificación ECDL, en la patente europea, ¿no? La European Competence Driving License, o incluso certificaciones de industria, ¿no? Microsoft, etc. Y bueno, sin embargo nosotros vemos que si hay sistemas de certificación que sean, digamos, especialmente útiles para el empleo, son los que son reconocidos oficialmente y sean a nivel autonómico estatal. Ya vamos a ver hoy a lo largo de la jornada cuál es un poco la situación en distintas comunidades, y creemos también que hay una oportunidad de colaborar en el marco del Fondo de Garantía Juvenil, porque bueno, el tema de certificar las competencias digitales creemos que sería realmente una herramienta muy útil, y se pueden buscar esquemas mixtos de colaboración que bueno, podemos debatir a lo largo de la jornada. Esto es todo por ahora.